El universo de God of War es tan grande y complejo que aún existen muchos misterios que nadie ha logrado resolver hasta ahora. En este video vas a escuchar grandes secretos y teorías que no has escuchado en ningún otro video. Es por eso que te pido que te prepares, porque estos son todos los misterios sin resolver de God of War Ragnarok. Más allá de ser uno de los principales hilos conductores de la historia, la máscara de Odín es uno de los elementos más extraños en el universo de God of War. Durante el transcurso de la aventura, conocemos que la máscara era incluso más importante para Odín que el mismo Ragnarok, y es que en la historia de ambos juegos, conocemos que el miedo de Odín a la muerte ha sido el principal combustible que ha alimentado su perversidad durante todo su reinado, desde mucho antes incluso de que Kratos llegara a tierras nórdicas. En Ragnarok además, descubrimos que Odín está buscando una forma de trascender después de la muerte, porque incluso si el fin del mundo se concretara, él podría seguir existiendo, más o menos de la misma forma en que existe Atenea, que una vez que se sacrificó para salvar a Zeus en God of War 2, ella trascendió a un plano superior de conocimiento y de existencia. Al sacrificarme por el dios Zeus, ascendí a un plano mucho más elevado, el cual podría ser el mismo que Odín tanto anhela. Además hay que recordar que Odín menciona que no existe algo como el Valhalla para él, y en consecuencia, que no existe nada después de la muerte para los dioses. Ahora, volviendo al tema, no existe ninguna máscara o similar en la mitología nórdica. De hecho, lo más parecido a ella no la encontramos ni en los relatos nórdicos ni en los libros de historia, sino en una película de comedia protagonizada por Jim Carrey, La Máscara, donde el protagonista encuentra la máscara de Loki, mismo donde reside el alma de este ser mitológico, y que le permite al portador tener los poderes del dios de las mentiras. Sin embargo, es claro y obvio que estos dos son artefactos totalmente distintos, y que la única relación que tienen se reduce a ser solo una inspiración. Aquí la pregunta más importante es, ¿qué es la máscara de Loki? ¿Dónde la encontró? ¿Qué relación tiene con Loki? ¿Y por qué solo podía ser usada por él? Es posible que los gigantes de Jotunheim escondieran sus grandes secretos en ella, pero entonces, ¿qué cosas inimaginables existen detrás de la grieta del conocimiento? Además hay un detalle del que nadie te ha hablado en ningún otro video, y es que la razón del por qué este artefacto no existe en la mitología nórdica es tan sencillo como que no es una máscara nórdica. De hecho, la máscara se compone de 3 piezas, cada una de orígenes en otras mitologías. Concretamente una parte de la máscara es griega, la segunda pertenece al Japón antiguo y la tercera es egipcia. Pero eso es algo que te voy a explicar en otro video. Uno de los descubrimientos que encontramos en God of War Ragnarok es que a pesar del genocidio de Thor contra los gigantes de Jotunheim, varios de estos seguían con vida, y para subsistir encontraron una forma de vivir incluso después del Ragnarok. El método que encontraron fue depositar las 4 partes que componen el alma en orbes, cada uno de ellos con el nombre del portador escrito en ellos. Además se encargaron también de colocar cascarones de cuerpos por todo el reino de Jotunheim, para que, en caso de que Odín encontrara un camino hasta ese reino, pensara que absolutamente todos habían muerto. Sin embargo, sabemos gracias a Angerboda que a pesar de que varios de ellos depositaron sus almas en cascarones, existen muchos otros que viajaron a reinos más allá del mundo nórdico. Aquí es fácil concluir que viajaron a otras mitologías, pero la pregunta del millón es a cuál de todas y por qué. Sabemos gracias a varias referencias que existen muchas otras mitologías que conviven en el universo de God of War, entre ellas la egipcia, la japonesa e incluso el cristianismo. Sin embargo, pese a que varias pistas apuntan a que el futuro de God of War será en Egipto, la verdad es que personalmente no estoy tan seguro de que así sea, sino que me inclino a pensar en que el próximo juego de la saga podría desarrollarse no solo en una mitología, sino en varias. Así la saga de God of War no se encasillaría en una sola mitología, sino que este universo podría expandirse de forma descomunal. Al final de God of War Ragnarok, Atreus decide tomar un camino distinto al de su padre, y así viajar a otros reinos para encontrar a los gigantes que aún quedan con vida. Recordemos que Angerboda tenía el poder de viajar entre reinos a voluntad, por lo que es posible que Atreus adquiriera la misma habilidad con el tiempo, y que ésta llegue a desarrollarse a tal punto que le permita visitar lugares más allá del mundo nórdico. Y aún así, el destino de Atreus es hasta este momento todo un misterio, así como lo es el rumbo que tomará la saga God of War. Es más, ni siquiera sabemos si Kratos seguirá siendo el protagonista o si el Boy tomará la batuta.
Una de las últimas atrocidades que Odín cometió antes de su muerte fue asesinar a su propio hijo. Sin embargo, con Thor pasó algo verdaderamente extraño, y es que a diferencia de otros dioses que murieron, como Baldur, sucede que Thor desaparece. No me quiero ir, señor Kratos, son las últimas palabras que escuchamos del dios del trueno antes de morir. Bueno, no, pero ya hablando en serio, ¿por qué sucede esto? Es completamente extraño que esto solo pase con él. Repito, esto no sucedió ni con Baldur y tampoco con Heimdall, por lo que algunos creen que existe la posibilidad de que Thor no esté muerto, o que, de ser así, su alma se encuentra en un plano distinto al Valhalla. Aquí hay que recordar que en el God of War del 2018, Mimir menciona que los dioses encuentran su propio camino al Valhalla después de morir. Acabo de darme cuenta de que Magni no revivió. Interesante. Se sabe que los Aesir encuentran su propio camino al Valhalla, sin escolta valquiria, sin procesamiento en las puertas del Helheim. Eso puede ser importante. Lo cual es algo contradictorio con los pensamientos de Odín, quien menciona que no existe un Valhalla para los dioses. Además de que en las misiones secundarias, Freya menciona que el Valhalla existe dentro y fuera de Asgard, incluso si este se encuentra destruido. Así que es posible que el alma de Thor no haya ido al Valhalla como lo pensamos, sino que ésta se encuentre en un plano que no conocemos, o que su alma haya ido a la luz de Alfheim, o tal vez al infierno de Helheim. Sin embargo, esto no responde por qué desapareció de la nada. Es casi como si en lugar de morir, este hubiese sido transportado a otro sitio. También muchos debaten en si el alma de Thor era digna de ir al Valhalla, pues sabemos que solo aquellos que mueren en una pelea son dignos de alcanzar la gloria en el más allá. Y hay una brecha muy pequeña entre si Thor murió peleando o no fue así. La pregunta es, ¿qué crees tú que haya sucedido con el alma de Thor? Este podría ser un misterio no solo de God of War Ragnarok, sino de la saga entera. En God of War 3 descubrimos que Atenea seguía con vida, o algo así. También en God of War 4 la vemos acosando los pensamientos de Kratos en el momento en que éste se encuentra decidido a volver a usar las espadas del caos. Este es el momento en que descubrimos que Atenea aún tiene asuntos pendientes con Kratos. Y es posible que no lo sepas, pero existen una serie de cómics llamados God of War, Dios Caído, donde descubrimos que ella y el dios egipcio Thoth han seguido los pasos del fantasma de Esparta desde su exilio en Grecia, y donde además mencionan que Kratos forma parte de lo que parece ser un plan divino, en el que ellos conocen los hilos de su destino. Aquí el misterio es, ¿por qué no vimos a Atenea en God of War Ragnarok? Sabemos que ella sigue viva, incluso podemos teorizar que ella se encuentra dentro de la grieta del conocimiento que Odín descubrió. Pero si es así, ¿cuál es el papel de ella en todo esto? ¿Y por qué un dios egipcio conoce a Kratos y parece estar aliado con una diosa de un reino diametralmente distinto al suyo? Es totalmente extraño que ella haya sido una de las grandes revelaciones del juego anterior, pero que de la nada haya desaparecido como si nunca hubiera existido. Aquí algunos podrían argumentar que ella desapareció en el momento en que Kratos aceptó su pasado al final de God of War 4, pero entonces ¿cuál es el propósito de lanzar una serie de cómics donde se nos revela que, de algún modo, ella tiene asuntos pendientes con Kratos? De momento, la mejor explicación que existe es pensar en que los desarrolladores eligieron en no poner a Atenea en Ragnarok para enfocar la historia en Odín y su desarrollo como personaje, pues tener a varios antagonistas en una sola historia puede perjudicar el ritmo de esta. Esto significa que el destino de Atenea aún está por escribirse, y si lo piensas bien, es posible que el universo de God of War dependa enteramente de ella. Aunque Atenea no es el único misterio del pasado de Kratos que falta por descubrirse. Existen tierras a las que nunca visitamos en ninguno de los juegos de la saga nórdica, y es que en el God of War del 2018, Mimir nos habla de un sitio en Hel, donde se torturan a las mentes con su pasado, además de que nos advierte de que no debemos ir a ese lugar nunca. ¿Qué lugar es ese? Nunca vayas ahí, ¿oíste? Básicamente como si nos invitara a visitarlo en otro juego. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que existe en estas misteriosas tierras? Es posible que las visitemos en un futuro juego, pues hay que recordar que Mimir negoció con el Águila de Hel para que nos ayudara en el Ragnarok, prometiéndole que le ayudaría a buscar un sustituto gobernante de Helheim, dejando las puertas abiertas a que Mimir se convierta en el futuro regente del infierno nórdico. Teniendo en cuenta que Kratos ahora es un dios que ha aceptado su pasado y que ha logrado encontrar la redención,
si por alguna razón viajáramos a ese sitio en Helheim, ¿qué cosas podríamos encontrar? Además, quiero que te pongas a pensar en esto. Si Mimir se convirtiera en el futuro regente del Helheim, esto significaría que él ya no estaría más con nosotros. Estoy seguro de que estabas esperando este misterio, y es que una de las preguntas que más nos hemos hecho desde el God of War del 2018 es quién llamó a la serpiente del mundo y para qué. Algunos teorizábamos sobre viajes en el tiempo, donde un Kratos o Atreus del futuro habrían viajado al pasado para hablar con la serpiente. Sin embargo, esto no sucedió, así que a no ser que esto pase en un futuro God of War, solo queda teorizar que la persona que llamó a la serpiente fue alguien del mundo nórdico que aún no conocemos. Durante el juego se nos deja en claro que la serpiente del mundo habla en una lengua muerta, una lengua que se ha perdido con el paso del tiempo. Esa es la razón del por qué solo Mimir, que es el ser más inteligente del mundo, y Atreus, con el don de los idiomas, pueden hablar con ella, así que esto nos deja con dos opciones. En la primera, la persona que habló con la serpiente tuvo que ser una persona lo suficientemente inteligente como para tener conocimientos de una lengua tan antigua, y la segunda, tuvo que ser una persona de la misma raza de Jormungandr, un gigante. Aún así, todavía queda una pregunta más importante, y es por qué alguien llamaría a la serpiente del mundo. De momento se teoriza que quien pudo haber hablado con la serpiente fue Angerboda, pues es la única gigante con vida que conocemos, aunque esto no resuelve el por qué, a menos claro que ella le haya contado algo a la serpiente del mundo que nosotros aún desconocemos. Yo personalmente tengo varias teorías, pero hablaré de ellas en otro video. Después de que el falso Tyr pusiera a Brok en modo tieso, Sindri empieza a culparnos por la muerte de su hermano, y aunque en varias ocasiones Kratos y Atreus intentan ayudar a Sindri para que pueda superar su duelo, lo cierto es que las cosas hasta el final del juego no han cambiado mucho, e incluso en el funeral de Brok, Sindri sigue mostrando desprecio hacia nosotros, siendo esta la última vez que lo vemos. A partir de este momento, no importa qué es lo que hagamos o a dónde lo busquemos, no hay ni un solo sitio en el que podamos encontrarlo. De hecho, Lunda se convierte en nuestra nueva herrera. Y bueno, es bastante simpática, pero no es lo mismo. Algunos podrían pensar en que Sindri está en Svartalfheim, el reino de los enanos, pero no es así. Tampoco lo podemos encontrar en el templo de Tyr que se encuentra en Midgard. Es casi como si hubiera desaparecido del mundo nórdico, de un momento a otro. Y personalmente no veo razón para que Sindri viaje a otra mitología, sino que simplemente debe querer estar solo para lidiar con su duelo. Así que el destino de Sindri hasta este punto es un misterio, pero al menos a mí me preocupa más saber si algún día nos perdonará, y si alguna vez has perdido a alguien, sabrás que a veces lo único que queremos hacer es estar solos. Tal vez no lo recuerdes, pero cuando lanzamos el hacha al lago de los 9 en God of War 4, aparece un mensaje al que posiblemente no le hayas prestado atención. Resulta que cuando Jormungandr nos devuelve el hacha, descubrimos que ésta se encuentra imbuida de una sustancia llamada Aether, el cual es un componente primordial que nació en el inicio del mundo. En los relatos nórdicos, el Aether es un compuesto que permite crear vida, pero también quitarla, pues en su estado puro es lo suficientemente venenosa como para matar a un dios. Ahora que has entendido la gran importancia de esta sustancia en la mitología nórdica, entonces serás consciente del gran peso que tiene en el universo de God of War. Y es que en el juego esta sustancia es tan poderosa que nos permite... bueno, no permite hacer nada. Y no es una broma. De verdad, en el juego nunca te explican para qué sirvió esta sustancia. Es más, no se le vuelve a mencionar nunca más en God of War, ni siquiera en Ragnarok. Podríamos teorizar que el Aether sirvió para que Kratos sea capaz de matar a los dioses nórdicos, pero no hay ninguno de ellos que haya muerto propiamente por el envenenamiento de la serpiente. Es más, a Heimdall lo matamos sin usar ni una sola vez el hacha, por lo que no tiene mucho sentido pensar en que la única forma de matar a un dios sea con el Aether. En la mitología nórdica nos explican que el veneno de la serpiente del mundo mató a Thor después de ser gravemente herido por esta. Y bueno, la realidad es que en el juego fue Odín quien se encargó de mandar a su hijo al cielo. También hay que recordar que los dioses pueden sanar rápidamente sus heridas, como por ejemplo Kratos y Baldur, mientras que Thor es el único dios al que podemos ver que sus heridas no terminan de cerrarse. Y esto quizás explique en que el Aether se ha inoculado en sus heridas, impidiendo con ello su curación. Pero incluso con esta explicación,
no terminamos de ver cuál es el propósito real por el que los desarrolladores quisieron que viéramos este cartelito. En otras palabras, el verdadero propósito de Leittir sigue siendo un misterio. Durante el transcurso de la historia de la saga nórdica, el pasado de Kratos es uno de los elementos de inflexión en el desarrollo del personaje. En muchas ocasiones podemos ver cómo se avergüenza del dios que alguna vez fue, y por ello deseando que su hijo sea mejor que él. En el libro Lore y Leyendas, Atreus cuenta que su padre ya no le guarda secretos sobre Grecia, pero que también nota cómo se entristece al recordar su pasado. Al principio de God of War Ragnarok, vemos a un Kratos aterrado de que Thor conozca su pasado como el fantasma de Esparta, siendo esto algo extraño teniendo en cuenta que Baldur no sabía nada del pasado de Kratos y que, de hecho, pensaba que era un gigante de Jotunheim. Esto quiere decir que en algún punto entre el God of War del 2018 y Ragnarok, Odín investigó la vida pasada de Kratos, pero no sabemos cómo. Cuando conocemos a Freya, ella menciona saber que Kratos es un dios extranjero, por lo que podríamos pensar que algunos dioses tienen la capacidad de ver la divinidad en otros. Sin embargo, cuando Kratos mata a Baldur, descubrimos que Freya también conoce su pasado como el fantasma de Esparta. Es decir que hasta este punto, las únicas personas que conocen el pasado de Kratos son Atreus, Freya y Mimir. Es por eso por lo que no se explica cómo Odín y Thor descubrieron la juventud de Kratos casi de la nada. Una posible explicación podría ser que Odín buscó pistas sobre la identidad de Kratos en la bóveda de Tyr, pues en su estudio podemos encontrar la lira de Apolo, el dios griego de la luz. Pero para mí, el misterio más grande es saber si ya te suscribiste a este canal. Si el video te gustó, púchale like, espero que estés bien y hasta luego.